Hola, ¿por qué te devalúa el narcisista? Hay que entender que la devaluación es parte de un ciclo de abuso que inicia con el bombardeo de amor, sigue con la devaluación, el descarte y un ciclo es eso, una repetición constante de un proceso. El narcisista, cuando conoce a la víctima, el narcisista idealiza a la víctima. Esa es la realidad. Pero la idealiza de una manera enferma. No, el narcisista no está viendo las cualidades de la víctima, sino que el narcisista está viendo lo que le puede ser útil a él. Y no descartar aquí que dentro de esa utilidad puede ser que el narcisista idealice también la posibilidad de que su vacío interno, de que ese niño roto que lleva sea reparado por la persona. Y entonces el narcisista verdaderamente se obsesiona con la víctima. Por eso el bombardeo de amor es tan intenso, porque el narcisista se obsesiona o porque cree haber encontrado lo que va a llenar su hueco, o porque le es de una utilidad tal que verdaderamente lo necesita en su vida. Puede ser un tema social, un tema económico, etcétera, algo que le sea útil, porque el narcisista se mueve nada más entre lo que le es útil o lo que le es amenazante, en esa dicotomía nada más. Después del bombardeo de amor, cuando la víctima está ya bien anclada emocionalmente con el narcisista, bien amarrada, diríamos en un lenguaje cotidiano, el narcisista empieza a decepcionarse de la víctima. Empieza a decepcionarse porque la idealización que él tenía de la víctima como la solución de lo que iba a resolver su problema interno no aparece. Y entonces el narcisista odia verdaderamente a la víctima y empieza a hacerle silencios punitivos, a humillarla, a no validar sus emociones, a mentirle, a triangularle, etcétera, etcétera. Empieza el proceso de devaluación y sí, lleva un grado de odio, por supuesto que sí, hacia la víctima, porque el narcisista que se había entusiasmado tanto con la posibilidad de poder llenar su vacío, ahora el narcisista se siente completamente defraudado. ¿Y a quién culpa? A la víctima, por supuesto que culpa a la víctima, y por eso la víctima es el blanco de todas estas perversidades que hace el narcisista en la devaluación. La otra posibilidad, donde el narcisista no idealizó nada, sino que el narcisista fría y calculadamente dijo: esto me es útil, ya está conmigo, pero dentro del espectro del trastorno narcisista está esta necesidad de control, de arrogancia. La víctima siente que tiene el control frente a alguien que la bombardeó de tanto amor, y el narcisista le hace ver su suerte. Por eso no es raro que algunas veces hasta el día de la boda o en la luna de miel el narcisista diga, como en la película de Durmiendo con el enemigo, el día de la boda dijo: esta es la realidad que vas a vivir. Y la víctima, por supuesto, se asusta, y la víctima lo primero que piensa es: yo hice algo mal para que él me empiece a tratar así. Y entonces empieza el ciclo de abuso, donde la víctima intenta explicarse, se culpa, intenta hacerlo feliz, y el narcisista empieza con esta recompensa variable que algunos llaman refuerzo intermitente. ¿Por qué el narcisista devalúa? Porque necesita imponer su superioridad frente a la víctima para obtener el control, y porque el narcisista ve en la víctima algo que nunca va a tener: un corazón que empatiza, un corazón que ama, un corazón que puede fraternizar, que da afecto, algo que el narcisista nunca va a poder, porque su trastorno no se lo permite. Para la víctima siempre sale el sol, pero la víctima debe saber que cuando viene la devaluación no es su culpa, es el trastorno del narcisista que está trabajando. El narcisista, ya lo dije, va a vivir siempre en esa oscuridad que es su propio trastorno. Sígueme y comparte. Saludos y ánimo.